Muy buenos días. Hace unos domingos atrás comenzamos esta nueva serie donde queremos mirar a la persona del Espíritu Santo, su obra, cómo Él está obrando hoy día en nuestras vidas, en nosotros, los creyentes. Pero antes de mirar el pasaje de hoy día, quiero que hablemos un poco de gramática. Yo no sé cuánto te acuerdas de gramática, pero me imagino que tú fuiste mejor alumno que yo, en lo que en aquel tiempo, por lo menos en mi tiempo, se llamaba castellano. Hoy día le llaman lenguaje, por lo menos a mi hija. Pero me imagino que puedes recordar los verbos y cómo en los verbos habían modos verbales. Estaba el modo indicativo y estaba el modo imperativo. El indicativo, el modo indicativo, nos habla de una acción que se realizó, que se está realizando o que se realizará. Como por ejemplo, Jesús lloró. Pero este modo simplemente nos informa de que hay una acción que se está realizando o que se realizó o que se realizará. Solo nos cuenta de algo que se está haciendo. Pero no necesariamente en esta forma verbal o en este modo hay un llamado a hacer algo. Ese es el modo indicativo. Por otro lado está el modo imperativo, que es cuando se nos insta, se nos exhorta a hacer alguna acción. Esfuérzate y sé valiente. En el modo imperativo se nos anima a llevar a cabo la acción. En el modo indicativo solo se nos cuenta de que hay una acción realizándose, pero yo no intervengo. A veces en nuestro anhelo de querer hacer cosas siempre estamos esperando instrucciones. Quizás tiene que ver con el estilo de vida pragmático en el cual estamos viviendo, que pareciera ser que siempre queremos órdenes, cosas que hacer. Pero cuando miramos la Biblia, a veces nos damos cuenta de que simplemente lo que Dios quiere es informarnos de cosas. Especialmente informarnos de cosas que Él ha hecho. A veces Dios simplemente quiere que escuchemos con atención lo que Él ha hecho. En estos primeros versos del capítulo 8, que hoy día seguiremos mirando, si te fijas bien, no hay instrucciones, no hay imperativos, no hay un llamado a la acción de parte nuestra. Solo se nos cuenta lo que Dios ha hecho en Cristo y cómo esto tiene sentido para nosotros, es una realidad para nosotros a través del Espíritu Santo. Sin duda Dios espera que esto nos afecte, que estas verdades de lo que Él ha hecho nos afecte, que sea algo que domine nuestra manera de pensar y que domine nuestra manera de actuar. Son verdades que deben gobernar nuestra vida, pero simplemente Dios quiere contarnos lo que Él ha hecho, sin imperativos. Simplemente decirnos, detente y observa con atención lo que yo he hecho en Cristo a través del Espíritu Santo en ti. Pero antes de mirar este pasaje te invito a orar. Padre, te damos muchas gracias por la posibilidad que tenemos de nuevamente reflexionar en tu palabra juntos como tu iglesia, como un cuerpo, y queremos ser dirigidos por ti. Queremos pedirte en forma especial a ti, Espíritu Santo, que inspiraste estas palabras, que ahora abras nuestro entendimiento para poder escuchar tu voz y responder a ellas en alabanza,
en dependencia, en fe. Todo esto lo rogamos en los méritos de Jesús. Amén. Vamos a estar mirando, como les decía la semana pasada, por varios domingos, quiero que miremos este capítulo 8 de Romanos. Y la semana pasada hablábamos de estos dos límites, estas dos fronteras, entre las cuales el cristiano es llamado a caminar. Que por un lado está el legalismo, y por el otro lado está el libertinaje. El legalismo nace del orgullo. Este orgullo que nos lleva a creer que toda nuestra vida y especialmente nuestra relación con Dios depende de nosotros. Que nos dice que podemos y debemos ganar el favor de Dios, el amor de Dios a través de nuestras buenas obras, de nuestro comportamiento. Eso es el legalismo. Pero por el otro extremo está el libertinaje, que nace de la pereza espiritual, que nos dice que el pecado en realidad no es tan grave, no es tan ofensivo a Dios, que Dios nos perdona y nos ama. Por lo tanto, no importa tanto cómo vives tu vida, no importa tanto esto de esforzarse en buscar la santidad. Sé feliz, vive la vida. Estas dos fronteras, peligrosas fronteras. Y creo que Pablo en estos primeros versos de este capítulo, va a buscar protegernos de estos dos grandes peligros, de salirnos del camino, de cruzar algunas de estas peligrosas fronteras. Por eso comienza el versículo 1, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esta verdad echa fuera todo orgullo, toda actitud o motivación legalista en nosotros, porque nuestra relación con Dios se basa en esta declaración que Dios ha hecho sobre nosotros. No hay ninguna condenación. No en base a nuestro comportamiento, no en base a nuestras buenas obras, sino en base a la obra de Cristo, a la cual nos aferramos simplemente por medio de la fe. No necesitamos esforzarnos para lograr este estado. No necesitamos esforzarnos para mantenernos en este estado sin condenación. Ya lo tenemos, por gracia. Por lo tanto, esto echa fuera todo legalismo. Pero no es toda la verdad que Pablo quiere comunicarnos en este capítulo. Porque está la otra frontera que podemos cruzar peligrosamente, el libertinaje. Creer que como ya no estamos bajo condena, no importa lo que hagamos, no importa el pecado en nuestra vida. Llegamos al versículo 4. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. El objetivo de Dios no termina simplemente con librarnos de toda condenación. El plan de Él siempre ha sido que andemos en santidad, en pureza de vida. Fuimos rescatados para vivir en santidad, para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir lo que Dios ha dicho en su palabra. Hemos sido liberados de toda condenación para cumplir la ley de Dios. El plan que Él ha elaborado, que Dios ha elaborado, ha hecho todo lo necesario. Él hizo todo lo necesario en Cristo para rescatarnos. Cumplimos con la condena justa de la ley que estaba sobre nosotros por nuestra maldad. Y la cumplimos a través de la muerte de Jesús. Él muere nuestra muerte. Él paga nuestra deuda. Él cumplió la ley en nuestro lugar. Y en Él nosotros cumplimos todas las exigencias de la ley y toda la condenación de la ley por nuestro pecado.
Pero esto no es todo lo que Dios desea de nosotros. Él quiere eliminar todo pecado en nuestra vida. Lo maravilloso de su plan es que Él no quiere que sigamos viviendo en rebeldía hacia Él. Él quiere que cumplamos perfectamente su voluntad. Él quiere que cumplamos su ley. Y Pablo nos dice que Dios hace posible esto a través de la venida del Espíritu Santo en nuestra vida. A aquellos que no vivimos según la naturaleza pecaminosa. Pero probablemente aquí Pablo se da cuenta de que debe dar más explicaciones de lo que está diciendo. Es como si Pablo se imaginara que a quienes están escuchando dice, a ver Pablo, explícame un poco más. No te entiendo todo lo que me estás diciendo. ¿Qué significa esto de vivir según la naturaleza pecaminosa? ¿Y qué significa esto de vivir según el Espíritu? Nuestra versión, NBI, dice naturaleza pecaminosa. Otras versiones hablan de la carne. Aunque carne pareciera ser una traducción más literal del término que usa Pablo aquí, creo que a veces podría llevarnos a un error al leerlo simplemente como carne. Porque Pablo no está haciendo la diferencia en este pasaje entre lo material y lo espiritual, entre lo físico y lo espiritual. La diferencia que está haciendo Pablo está entre lo humano en pecado y lo divino en santidad. Ese es el contraste que él quiere hacer entre lo humano en pecado y lo divino en santidad. Por eso es que carne aquí, en este pasaje, tiene que ver con la condición de pecado en la cual todo ser humano está. Aquella que heredamos después de Adán, después de que él decidiera rebelarse contra Dios. Una condición tan seria que solo se puede escapar de ella por la obra del Espíritu Santo viniendo a la persona. Por eso quizás una buena traducción es naturaleza pecaminosa, porque trata de mostrar esta idea de lo que Pablo está queriendo hablarnos. Pero él lo explica así, versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Luego de la venida de Cristo, solo hay dos formas de vivir la vida, dice Pablo. O se está en la naturaleza pecaminosa, en la carne, o se está en el Espíritu Santo. Y los efectos de esta manera de vivir estará finalmente en donde se fija la mente. Fijar la mente. Poner la mente en una cosa o en otra. Aunque esto tiene que ver con nuestra capacidad de pensar, de razonar, no termina allí. Es una forma que usa Pablo para hablar de los valores, de los principios que nos guían, de aquello que nosotros consideramos importante. No es solo lo que se piensa en la mente, es lo que el corazón desea, es lo que la voluntad persigue. Poner la mente, fijar la mente en algo, tiene que ver con qué es aquello que hace o nos lleva a hacer lo que hacemos. ¿Qué es aquello que amamos? Fijar la mente. ¿Cuáles son los valores, principios? ¿Qué es lo importante en nuestra vida? Por eso Pablo va a decir que los que viven según la naturaleza pecaminosa fijan su mente en sus deseos. Y esos deseos, los deseos de dicha naturaleza, tienen que ver con dejar a Dios fuera de sus vidas.
Es un estado continuo de rebeldía e independencia contra Dios. Lo que les dirige, lo que desean estas personas que ponen su mente en los deseos de la naturaleza pecaminosa, lo que les dirige, lo que desean es no ser gobernados por Dios y su palabra. No consideran que lo que Dios ha dicho sea correcto o sea lo mejor. Incluso quizás ni siquiera están convencidos de que Dios es real o que existe. Por supuesto, esta forma de vivir la vida podría llevar a las personas a mostrar las peores perversidades que una persona podría hacer. Los que fijan su mente en los deseos de la naturaleza pecaminosa. En cambio están los que fijan su mente en los deseos del Espíritu, aquellos que son dirigidos por Él, aquellos que buscan someterse a Dios en todo lo que hacen, en todas las áreas de su vida, aquellos que reconocen a Dios y su autoridad y buscan vivir de acuerdo a los parámetros, a los valores del reino de Dios. Pablo nos dice que estas dos formas de vivir, estas dos mentalidades, traen resultados que son también bastante evidentes. Verso 6. La mentalidad pecaminosa es muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Una traerá muerte. Al desear dejar a Dios fuera, al desear dejar al dador de vida fuera, la única consecuencia posible es una vida sin propósito y finalmente la muerte. No solo la muerte física, sino un estado permanente de muerte, sin Dios por siempre. Aquellos que fijan su mente en los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pero por otro lado, quienes vivan según el Espíritu, quienes ponen su mente en los deseos del Espíritu, recibirán vida y paz. Inicialmente en esta vida, la plenitud de vida empieza aquí, pero de manera final y definitiva en la eternidad, cuando estén junto a Dios por siempre, en perfecta comunión con Él, en la nueva creación. La razón de que la mentalidad pecaminosa solo recibirá muerte, dice Pablo, está en aquello que está detrás de quienes ponen su mente en esta naturaleza pecaminosa, su mente en la carne. De quienes fijan los deseos y buscan satisfacer los deseos de esta naturaleza. Versos 7 y 8. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Dice Pablo, la razón es muy simple de por qué ellos consiguen muerte. Porque la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. La mente puesta en los deseos de la naturaleza pecaminosa es contrario a todo lo bueno, santo y perfecto que Dios desea. Por lo que quienes viven de esa manera no desean someterse a Él. Es más, dice Pablo, ni siquiera pueden someterse a Él. Es como si estuvieran ciegos e incapacitados totalmente para poder ver a Dios, conocer su voluntad y desear obedecerla. No pueden. Esto no implica que quienes viven de esta manera necesariamente harán todo mal. No implica que ellos serán en extremo perversos. Podría ser que aunque hagan cosas muy buenas, incluso cosas que estuvieran de acuerdo a la voluntad de Dios, Pablo nos dice que lo hacen en rebeldía contra Él, en rebeldía contra Dios. Esta semana leía una ilustración que hablaba de esto y déjame compartirla, pero aquellos que viven de esta manera podrían ser comparados con un hombre.
Un hombre que se une a un grupo de guerrilleros en su país. Es un grupo, una guerrilla que se opone a quien está gobernando este país, que busca derrocarlo o quizás eliminarlo. Ese es el propósito de esta guerrilla. Y un hombre se une a esta guerrilla. Este hombre que se une a esta guerrilla podría destacarse por su valentía, podría destacarse por su servicio a los compañeros, podría destacarse por ser un hombre muy generoso, que está dispuesto de manera altruista incluso a dar su vida por aquellos que son parte de esta guerrilla. Cosas que serían muy reconocidas y consideradas como importantes y valiosas por muchos. Pero ninguna de estas buenas obras y de estas buenas actitudes de este hombre podrían ser del agrado del gobernante ante el cual él se ha rebelado. Porque aunque puedan ser cosas muy buenas las que este hombre está haciendo, el gobernante seguirá viéndolo como su enemigo, ya que todo lo que hace, por bueno que sea, lo hace en rebeldía a su gobierno y a su autoridad. Quienes viven según la naturaleza pecaminosa son enemigos de Dios. No se someten a Dios, no se someten a su voluntad, ni siquiera pueden hacerlo. Por eso es que Pablo nos dice que hay solo dos tipos de personas. O aquellos que están en la carne, en los deseos pecaminosos, o aquellos que están en el Espíritu Santo. Quien vive en rebeldía a Dios solo recibe de Él la justa condenación. Al llegar a este punto, alguien podría tener dudas de a cuál de estos dos grupos pertenece. ¿Soy de los que viven según el Espíritu Santo? ¿O soy de los que viven según la naturaleza pecaminosa? Soy cristiano, he confiado en Jesús, pero aún veo pecado en mi vida. Veo señales de rebeldía en mi vida contra la voluntad de Dios. ¿De cuál de los dos grupos soy? Yo creo que Pablo nuevamente, al llegar a este punto, se da cuenta de que esto que está diciendo podría generar dudas en aquellos a los cuales le está escribiendo, a esta iglesia en Roma a la cual le está escribiendo. Podría generar dudas en aquellos que leerían después esta carta. Podría generar dudas en nosotros, que estamos leyendo la idea. Pero lo que está diciendo aquí Pablo tiene el propósito de animar a los cristianos. No tiene el propósito de llenarles de dudas, de generar angustias en ellos, sino que tiene el propósito de confirmarles en la fe. Es por eso que el verso 9 nos dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Estoy en el bando correcto? ¿Estoy en el grupo correcto? Pregúntate, ¿vive el Espíritu Santo en mí? Porque quienes tienen el Espíritu Santo no viven según la naturaleza pecaminosa, sino que viven según el Espíritu Santo. No hay ambigüedades. Si has puesto tu confianza en Jesús, si has confiado en la obra de Cristo por ti en la cruz, si has reconocido que por tu pecado no puedes ganarte el amor de Dios y que la única manera de poder llegar a tener comunión con Dios es aceptar que Jesús pagó tu deuda y aferrarte en fe a esa obra que Él llevó a cabo y que lo crees y te arrepientes y pones tu confianza en Cristo, has recibido el Espíritu Santo.
quien ha comenzado una obra liberadora en ti. Y por lo tanto, ya no estás entre los enemigos de Dios que están en rebeldía contra Él, sino que ahora vives según los deseos del Espíritu. Ya no vives según los deseos de la naturaleza pecaminosa, sino que ahora vives según los deseos del Espíritu Santo que mora en ti. Pero si el Espíritu está en mí y ahora tengo vida en Él, ¿por qué todavía veo debilidad en mi vida? Porque hay pecado todavía en ella. Verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. La respuesta de Pablo es que el Espíritu está trabajando en nuestras vidas. Su poder está operando en nosotros. Su obra no ha terminado y durará mientras estemos en este mundo. Y el final ya está escrito. Está garantizado por su poder. El mismo que obró en Jesús para al tercer día levantarle de entre los muertos, con su poder, está obrando en nosotros para levantarnos, dar vida a este cuerpo moribundo, para que vivamos en gloria como Cristo vive en gloria hoy. Por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, seremos revividos, seremos transformados, seremos regenerados. Esta obra ya ha comenzado y Dios la está haciendo en nuestras vidas, con poder. El poder que está operando en nosotros es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Pablo en estos versos ha estado diciéndonos lo que Dios ha hecho. Gracias a Jesús somos declarados sin condena. Por el Espíritu Santo que viene a nosotros hemos sido liberados de la esclavitud al pecado y a la muerte. El Espíritu vino a habitar poderosamente en nosotros, en aquellos que hemos abrazado la obra de Cristo, hemos confiado en Él. Ha venido a habitar poderosamente en nosotros para transformarnos. Hoy trabaja con su poder para que fijemos nuestra mente en sus planes, en sus deseos, y que sean ellos los que gobiernen todo lo que hacemos. Su poder hoy día, operando en nosotros, hace que amemos la voluntad de Dios y que deseemos cumplirla. Y no solo eso, su poder en nosotros también hace posible que podamos obedecerle. Hoy, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, no estamos en el grupo de sus enemigos. No estamos entre aquellos que se declaran en rebeldía contra Dios. Y todo esto lo ha hecho posible Dios, por medio de Jesús, a través del Espíritu Santo que viene a ser una realidad, a aplicar la obra de Cristo en nuestras vidas. Pablo nos está hablando y nos muestra lo que Dios ha hecho. Y en todo esto no nos ha necesitado. No ha necesitado ni de ti ni de mí. No ha necesitado de nuestro esfuerzo.
Él lo ha hecho. Simplemente por gracia, por amor, porque así quiso hacerlo. Y quiere que recordemos esto continuamente para que evitemos caer o salirnos de estos límites. Pasar estas fronteras tan peligrosas del legalismo y del libertinaje. Nos pide que observemos con detención lo que Dios ha hecho y le demos la gloria a Él. Que volvamos a maravillarnos, a gozarnos y que nos sintamos completamente seguros porque Él lo hizo posible. No depende de ti ni de mí, sino de Él. Y ahora simplemente quiere que observemos, que escuchemos lo que Dios ha hecho y le alabemos. Le demos la gloria a Él por su maravillosa obra. Te invito a orar. Padre, tu palabra nos insta muchas veces a muchas cosas. En tu palabra muchas veces encontramos imperativos que nos llaman a la acción. Pero a veces hay pasajes como este, que simplemente nos llaman a detenernos, a guardar silencio, a observar y maravillarnos ante el despliegue de poder, de amor, de misericordia, al ver tu grandeza operando en nosotros. No dejamos de maravillarnos de tu increíble plan. Cómo, Señor, desde antes de la creación del mundo pensaste en todo esto. Rescatar a un pueblo para que esté contigo por siempre. Un pueblo que no podía acercarse a ti en sus fuerzas, en sus méritos. Y por eso decidiste que tu Hijo se hiciera como uno de nosotros, viviera una vida perfecta y muriera en nuestro lugar, pagando nuestras deudas, para que todos aquellos que confiáramos en Él pudiéramos estar contigo. Pero tu plan perfecto no termina allí, porque nada de esto podría haber sido posible si es que el Espíritu Santo no hubiese venido a nuestras vidas y abriera nuestros ojos para admirar la obra de Jesús, provocara la fe en nosotros para confiar solo en Él y empezara un trabajo poderosísimo en nuestras vidas, transformando, Señor, este cuerpo de muerte en el cuerpo y la vida gloriosa que tú siempre soñaste para nosotros. Llevándonos, Señor, día a día a vivir en santidad, como tú quieres que vivamos. Pasajes como este nos vuelven a desafiar, Señor, a detenernos y maravillarnos por tu gloria. Ayúdanos, Señor, a no cansarnos de alabarte por esta perfecta obra, por esta maravillosa obra de la salvación. En los méritos de Jesús te pedimos todo esto. Amén.